El guajolote que gritaba como humano. Hola comunidad, yo quiero contarles una historia, pero seguramente estarán de acuerdo conmigo en que hay lugares pequeños donde todos se conocen, ranchos donde las casas están separadas por cercas viejas, caminos de tierra y parcelas de maíz, lugares donde por las noches el silencio es tan profundo que cualquier ruido se escucha a kilómetros. Bueno, pues esta historia ocurrió en uno de esos lugares, en un pequeño rancho perdido entre cerros y el monte. Ahí vivían varias familias desde hacía décadas. Todos se conocían, todos se ayudaban, pero había algo curioso en ese lugar. Cuando alguien tenía un problema extraño, cuando algo raro pasaba en el rancho, no llamaban a la policía. Ellos despertaban a don Eusebio. Don Eusebio era un hombre mayor. Decían que había sido curandero desde joven, que sabía rezos antiguos, que podía espantar cosas malas. Algunos decían que solo era un señor muy creyente, pero otros decían que él sabía más de lo que decía. Por eso cuando algo malo pasaba en el rancho, iban a tocar su puerta, y aquella noche no fue la excepción. Eran como las 2:30 de la madrugada. El señor dormía cuando fueron a tocar su puerta con desesperación. «Don Eusebio, don Eusebio», se escuchaba. El viejo se levantó con calma, se puso el sombrero y abrió. Afuera se encontraban 3 hombres muy asustados. Todos se veían nerviosos, y uno de ellos habló. «Disculpe que lo despertemos a esta hora, pero pasó algo raro. Debe acompañarnos», le dijo. Don Eusebio frunció el ceño. «¿Qué pasó?», preguntó. Uno de los hombres que venía señaló hacia el monte. «Allá hay un guajolote. Está arriba del techo de la casa de los Ramírez. Pero necesitas verlo», le dijo. El viejo guardó silencio unos segundos. «Y por eso me despertaron», les dijo. Los hombres se miraron entre ellos, como si no pudieran explicarle, o como si no supieran cómo. Y entonces uno de ellos habló. «Es que, don Eusebio, no es un guajolote normal». Don Eusebio tomó su linterna y caminó con ellos por aquel camino de tierra. La noche estaba fría. La luna apenas iluminaba el rancho. Y cuando llegaron a la casa de los Ramírez, ya había más gente afuera. Pero nadie hablaba. Solo miraban hacia el techo. Entonces don Eusebio levantó la vista y lo vio. Ahí estaba, un guajolote grande, más grande de lo normal, parado justo en la punta del techo, completamente quieto, mirando hacia abajo. «¿De quién es?», preguntó el viejo. Pero todos los presentes negaron con la cabeza. En ese rancho nadie tenía un guajolote negro, y ese era completamente negro. Las plumas parecían absorber la luz, pero lo más raro eran sus ojos. Brillaban con la luz de la luna, como si fueran de vidrio. «Llegó hace rato. Solo escuchamos un golpe fuerte en el techo, como si algo hubiera caído. Cuando salimos a ver ya estaba ahí», comentó el hombre de la casa. Pero eso no fue lo que inquietó a don Eusebio. Lo que realmente le molestó fue que el guajolote no se movía. Ni un paso. No hacía sonido. Solamente miraba. El viejo dio unos pasos hacia la casa. «¿Intentaron bajarlo?», preguntó. «Sí, le aventamos piedras, pero ni siquiera se movió», dijo uno de los presentes. Y en ese momento el guajolote giró lentamente la cabeza y miró directamente a don Eusebio. El viejo se quedó quieto. Luego murmuró algo en voz baja. Era como un rezo. «Todos váyanse para atrás», dijo, y la gente lo obedeció. Don Eusebio sacó un rosario del bolsillo y empezó a rezar. El viento comenzó a soplar. Las hojas de los árboles se movieron con fuerza. Y entonces aquel guajolote abrió el pico, pero no hizo el sonido normal de un guajolote. Lo que salió de su garganta sonó como un lamento humano, un sonido largo, roto, como alguien llorando.
Todo en el ambiente ya era muy aterrador, era muy extraño. Las mujeres comenzaron a persignarse y un niño comenzó a llorar. ¿Para qué traen un niño con ustedes?, dijo molesto el viejo, pero aún así continuó rezando. Lo hizo más fuerte, más rápido, y aquel guajolote empezó a inflar sus plumas, y de repente dio un salto, pero no voló. Cayó al suelo frente a la casa, hasta sonó duro en la tierra. Todos los presentes retrocedieron, y aquel animal caminó 2 pasos. Sus patas eran largas, demasiado largas comparadas con aquel animal. Don Eusebio lo alumbró con la linterna, y entonces todos lo vieron. Las patas de ese guajolote no tenían garras, parecían dedos largos y retorcidos, como manos. El viejo dejó de rezar, miró fijamente al animal y dijo algo que nadie esperaba. «Esto no es un animal». Después de que el viejo dijo eso, el guajolote giró la cabeza lentamente y volvió a emitir ese lamento, pero ahora parecía una risa ahogada. Entonces don Eusebio gritó: «¡Que nadie se acerque!». Pero ya era tarde. El guajolote dio un salto enorme hacia la oscuridad del monte y desapareció entre los árboles. Nadie hizo por seguirlo, y como don Eusebio no tenía respuestas para eso, la gente se fue a su casa, pero nadie durmió esa noche. Todos tenían miedo de que ese animal regresara. A la mañana siguiente algunos hombres fueron a buscarlo, y solamente encontraron huellas, pero no eran de guajolote, eran huellas largas, como del pie de una persona, solo que había un detalle. Esas huellas que había en el suelo eran de un pie, pero que solamente tenía 3 dedos. Las huellas llegaban hasta una parte del monte donde nadie del rancho solía entrar, un lugar viejo, olvidado, un claro donde hace muchos años había existido una casa, y la gente contaba que esa casa se había quemado. Pero bueno, esa casa tiene otra historia que espero contar en otro relato. Y volviendo al tema, las personas que le seguían ese rastro ya no quisieron avanzar, porque como dije, ese era un lugar abandonado. Nadie acudía ahí, nadie cruzaba esa zona. Dieron media vuelta y se fueron al rancho. Fueron a buscar a don Eusebio para contarle. El viejo estaba sentado afuera de su casa, como si ya supiera lo que había pasado. Le contaron lo que habían visto, y uno de ellos le preguntó: «¿Qué era esa cosa?». Don Eusebio tardó en responder. Luego dijo algo que dejó a todos en silencio. «En este mundo hay cosas que no son animales, pero sí pueden transformarse en uno. Lo hacen para acercarse a la gente». Los hombres lo escucharon, pero ya no preguntaron nada. Y desde esa noche, nadie en el rancho volvió a ver aquel guajolote. Pero hay ocasiones en las madrugadas, cuando el viento baja de los cerros, aún se escucha un sonido extraño en el monte. Un lamento que no suena a ave, ni a un animal, sino a algo que intenta imitar una voz humana. Y entonces todos en el rancho hacen lo mismo. Cierran sus puertas, apagan las luces y esperan a que amanezca, porque todos temen a que vuelva a ser aquel guajolote. Esta historia que hoy les cuento pasó hace mucho tiempo. Yo tendría como algunos 8 años. Lo crean o no, yo vi al guajolote, y yo vi claramente cómo no tenía patas. Hasta el día de hoy no sé qué sería esa cosa, pero sí nos dejó muy aterrados en su momento. Gracias por escucharme, comunidad. Que pasen buenas noches. El loro que hablaba y se comportaba exactamente como mi tío. El único problema es que mi tío había fallecido y ese loro nunca lo había conocido. Dicen que los loros solo repiten lo que escuchan, pero ¿qué pasa cuando dicen algo que nadie jamás ha dicho? Todo comenzó con un regalo. Mi tía Clara vivía sola en una casa antigua, de esas que crujen aunque no haya viento.
Siempre le gustaron los animales, pero después de que su esposo murió, el silencio se volvió insoportable. Así que un día apareció con un loro grande, de plumas verdes opacas y ojos negros, demasiado negros. Ella lo llamó Mateo. Para que me haga compañía, decía ella. Al principio todo era normal. Mateo aprendió rápido. Repetía frases simples. Buenos días. Clara, ven. ¿Quién está ahí? Lo típico. Pero había algo incómodo. Mateo no solo repetía palabras, parecía elegir cuándo decirlas. La primera vez que algo no cuadró fue una noche. Mi tía estaba en la cocina cuando escuchó la voz de su difunto esposo desde la sala. Clara, ven acá. Ella escuchó y se quedó congelada, porque lo que dijo esa voz no era cualquier frase. Era exactamente como él le hablaba, con el mismo tono. Temblando caminó hacia la sala, y ahí solamente estaba Mateo, mirándola, quieto, sin moverse. Clara, ven acá. Escuchó cómo aquel loro le había hablado, pero ella no le tomó importancia, y de hecho, ella nos contó esto riéndose. Al principio pensó que ese loro había aprendido a decir eso de algún video viejo o de la televisión, pero ella sabía que no era así, porque esa frase nunca había sido dicha en voz alta desde que su esposo murió, y mucho menos había sido grabado en un video. Bueno, pues los días fueron pasando y Mateo comenzó a hablar más, pero no eran frases normales, eran específicas, inquietantes, como si describiera cosas que estaban ocurriendo en ese preciso momento. Una madrugada, sin que nadie estuviera cerca de la jaula, dijo: «No voltees». Mi tía estaba sola en su habitación y había sentido que algo estaba detrás de ella, y no volteó, no se atrevió. Cuando por fin tuvo el valor de hacerlo, se dio cuenta de que estaba sola. Me estaré volviendo loca, pensó, y todo simplemente quedó ahí. Y en otra ocasión, mientras hablaba por teléfono conmigo, Mateo gritó desde la sala: «Dile que no entre». Escuché. «¿Quién?», pregunté. Mi tía se quedó en silencio, porque en ese instante alguien estaba tocando la puerta. Era un hombre que preguntaba por una dirección, nada fuera de lo normal, pero mi tía no abrió. Esa noche, aquel hombre regresó e intentó forzar la cerradura de la puerta. Mateo estaba cerca y comenzó a hacer un escándalo. De esa forma mi tía se dio cuenta. Llamó a la policía y aquel hombre se fue antes de que llegaran. Mateo ya lo sabía. Él sabía antes de que pasara. Por eso le había advertido a mi tía de que no abriera. Todo eso me dejó pensando, así que empecé a visitarla más seguido. Quería ver al loro por mí mismo. Y sí, repetía cosas, pero no lo hacía como un loro normal. No había errores, no mezclaba palabras, no improvisaba sonidos. Él hablaba como si entendiera. Hasta que llegó el día que todo cambió. Estábamos en la sala. Mi tía dormía en su habitación. Yo estaba solo con Mateo. La casa estaba en silencio. Solamente me acompañaba el sonido de la tele. Y cuando el loro me miró fijamente, dijo: «Ya sabe que estás aquí». Cuando escuché eso sentí un escalofrío, pero me armé de valor. «¿Quién?», le pregunté medio en broma. Mateo inclinó la cabeza lentamente y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. «El del cuarto de arriba». «¿El cuarto de arriba?», me quedé pensando. Ese cuarto estaba cerrado desde hace años. Mi tía nunca subía ahí. Decía que no había nada de valor, simplemente cosas apiladas. Prácticamente era como una bodega. Pero en ese momento escuché algo, un golpe que venía de arriba, de ese cuarto.
Pensé que era el techo viejo, o el viento haciendo crujir las paredes. Cualquier cosa era razón para no pensar en cosas malas. Hasta que Mateo volvió a hablar. Ya se movió, ya se movió. Ve a ver, dijo. Pero yo no subí, no fui tan valiente. Esa noche me fui de la casa. Mi tía ya estaba dormida, así que no la desperté. Al día siguiente regresé y mi tía no contestaba. La puerta estaba entreabierta y la casa en silencio. Había demasiado silencio, pero aún así entré. Tía, tía. Le hablé, pero no me respondió. Mateo estaba en su jaula, quieto, simplemente mirándome. No le dije nada, simplemente subí las escaleras. No sé por qué lo hice, tal vez porque ahora sí debería saber. Fui hasta el cuarto de arriba, y para mi sorpresa estaba abierto. Adentro no había muebles. Se veía que el cuarto estaba muy descuidado, pues aún se notaban rastros de polvo. Y lo que sí me dejó pensando, y realmente me dio mucho miedo, es que mi tía estaba en ese cuarto. Ella le daba la espalda a la puerta. Estaba sentada frente a una mesa, y alcancé a ver que tenía un libro en sus manos. Escuché que balbuceaba algo. Al parecer estaba rezando, pero eran unos rezos extraños, como en otra lengua, algo que nunca había escuchado en mi vida. Ella no me escuchó llegar. ¿Qué haces, tía?, le pregunté. Inmediatamente pegó un brinco. Mi voz la asustó. Guardó rápidamente ese libro que tenía en las manos, y de hecho hasta se molestó conmigo. Me dijo que por qué llegaba sin avisar. No le di importancia a sus palabras, y de hecho me enfoqué en ese libro. ¿Qué es eso, tía? ¿Qué era lo que estabas rezando?, le pregunté, pero mi tía no me respondió. Me dijo que eran cosas personales y que no debería estar ahí. Luego salió de ese cuarto y le puso llave. Bajamos a la planta baja, en donde estaba Mateo, y aquel loro me veía de una forma anormal, extraño, diferente. Había algo más en él. No era el Mateo que yo conocía. Pero eso ya no importó. A partir de aquí todo cambió. Mi tía se volvió más alegre, y a la vez muy distraída, muy distante, muy celosa de su privacidad. Casi no quería que fuéramos a su casa, y mucho menos le gustaba que preguntáramos por su loro, ya que muchas veces tocamos el tema de que ese loro había cambiado mucho, de que había algo en él, algo extraño, pues Mateo ya se comportaba como una persona. Ni siquiera puedo creer que vaya a decir esto, pero Mateo decía muchas cosas que solamente decía mi tío en vida. Él sabía cosas que nadie le había contado, que nunca había escuchado. De vez en cuando soltaba frases que solamente él decía, y no había manera de que Mateo las hubiera escuchado. Eso era imposible, pero para mi tía todo eso parecía normal. Yo dejé de visitarla constantemente, pues cada que estaba en esa casa yo sentía que algo no andaba bien. Me daba miedo estar cerca de ese loro, porque él te observaba como si fuera una persona. Los años pasaron y mi tía estaba encantada con su loro. Ella decía que él la protegía, que él la cuidaba de cosas malas. Y aunque en varias ocasiones yo la estuve cuestionando mucho acerca de si ella había hecho algo con ese loro, ella nunca me quería contar. Cuando le preguntaba por ese libro, por esos rezos, ella simplemente cambiaba de tema. Nadie en la familia supo por qué ese loro se comportaba así. Fueron varios años que lo tuvo en su jaula, allí en su casa, hasta que un día mi tía falleció de causas naturales. Y exactamente a la semana, ese loro también falleció. Y ahí quedó todo. Nunca entendimos por qué ese loro se comportaba así. Nunca entendimos si mi tía había hecho algo. Y aunque buscamos en toda la casa, aquel libro que yo vi aquel día nunca apareció. Lo que haya sido,
Es algo que hasta el día de hoy me deja muchas dudas. Pero así fue como pasó esta historia, comunidad. Gracias por escucharme. Que pasen bonita noche. Trabajé en una taquería donde el dueño le hacía brujería a sus clientes. La carne nunca llegaba cruda. No duré mucho trabajando ahí, pero fue suficiente. Suficiente para entender que ese lugar nunca estuvo vacío. Entré como mesero a una taquería pequeña, nada especial. 3 mesas, una barra, el comal, el parrillero, un mesero más y el dueño, don Eusebio. Desde el primer día hubo algo raro. La carne nunca la preparábamos nosotros, nunca la veíamos cruda. Don Eusebio llegaba con recipientes ya listos, con la carne precocida, simplemente para echarla al comal, para que se cociera un poco y estuviera caliente al momento de servirla. Tú no toques esto, solo sirve, siempre decía, y nadie lo cuestionaba, ni el parrillero ni el otro mesero. Había algo extraño en ese lugar, y lo que me llamó la atención fueron los clientes. Ellos llegaban y hacían su pedido, pero cuando comían cambiaban. No hablaban, no veían el celular, no hacían nada, solamente comían rápido, como si tuvieran miedo de que alguien les quitara el plato. Y siempre pedían más, a veces hasta para llevar. ¿No se te hace raro?, le pregunté al parrillero una noche. El hombre me miró, se quedó un momento callado, y luego me respondió: Tú solamente sirve y ya, no hagas preguntas, me dijo, pero su voz temblaba, como si hubiera algo que no quisiera decirme. Lo extraño es que ese lugar siempre estaba lleno, siempre tenía clientes. No importaba la hora, no importaba si era lunes, martes o de madrugada de jueves, siempre había fila. Pero lo peor no empezó ahí, empezó después. Después de que vi lo que no tenía que ver, ya nada fue igual. Una madrugada ya casi para cerrar, me tocó quedarme más tiempo. El otro mesero se fue temprano. El parrillero ya estaba limpiando y don Eusebio no estaba en la cocina. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido raro, como murmullos. Venían de la bodega del fondo, ese lugar donde don Eusebio guardaba todo y donde nadie tenía permitido entrar. No sé por qué lo hice, tal vez por curiosidad, tal vez porque llevaba días sintiendo que algo no estaba bien. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta y había luz, una luz muy tenue, como de velas. Me asomé porque me dio mucha curiosidad y entonces lo vi. Don Eusebio estaba de espaldas, frente a una mesa. No era una mesa normal, era como un altar. Había velas negras, platos con restos de comida vieja y recipientes llenos de carne, carne cruda. Pero no era carne normal, se veía como húmeda y de una tonalidad oscura. El olor era el mismo de los tacos, pero más fuerte, mezclado con un olor como a podrido. Don Eusebio levantó las manos y empezó a decir cosas. No era español, no era nada que yo entendiera. Era como un rezo, pero torcido, equivocado. Cuando don Eusebio dejó de rezar, los murmullos empezaron, pero no venían de él. Venían como de alguien que estaba en ese cuarto, pero yo no podía ver a nadie más. Me tapé la boca para no gritar, pero en ese momento el dueño se detuvo. Se quedó completamente quieto. Ya sé que estás aquí, dijo sin voltear. Sentí que el corazón se me iba a salir. Deberías entender cómo funciona esto, dijo, y se giró lentamente. La gente cree que viene aquí por hambre, pero yo les doy algo más. Así funciona el mundo, muchacho, me dijo, mientras sacó un trozo de carne de uno de los recipientes que estaban en la mesa. Esto los llama, esto los amarra para que regresen, susurró. Dio un paso hacia mí. Yo estaba congelado, ni siquiera me podía mover, no podía creer lo que estaba escuchando. Una vez que lo prueban,
Ya no hay vuelta atrás. Ellos siempre van a volver. De esa manera tengo ventas. De esa manera pago tu sueldo y el de tus compañeros. Tú simplemente observa, no digas nada. Dedícate a servir los platos y tu sueldo siempre estará completo. ¿Tú ya comiste? ¿O no? Ya lo debes de entender, me dijo. Y eso lo dijo porque yo ya había probado los tacos desde el primer día. Y era verdad. Desde que los probé sentí algo raro en el estómago. Los tacos eran muy buenos, como si cada ingrediente fuera cocinado a la perfección. Entonces lo entendí. El Señor le hacía brujería a sus clientes para que todos volvieran, para que todos quedaran encantados con esos tacos. Pero una vez que entendí todo, sentí que el estómago se me revolvió. Me dieron muchas ganas de vomitar. No lo podía entender. No podía creer que existiera gente así. Y lo peor, yo estaba trabajando para él. En ese momento yo quería renunciar, pero no podía hacerlo. Necesitaba mucho ese trabajo. Así que simplemente agaché la cabeza, acepté todo y me marché a casa. Pero desde ese día todo cambió. El lugar se sentía diferente. Al principio no le di importancia. Pensé que era mi imaginación, pero no. No estábamos solos en ese lugar. Nunca lo estuvimos. Ahí había algo. A veces cuando limpiaba las mesas, sentía que alguien estaba detrás de mí. Volteaba y no había nadie. A veces en la cocina, al parrillero se le caía carne al suelo. Me empujaron, decía, pero no había nadie cerca. Y una noche, el otro mesero me dijo algo que no se me olvida. Oye, ¿nunca sientes que alguien se sienta en las mesas cuando están vacías? Yo al escucharlo me reí, pero esa misma noche lo vi. Una de las sillas se movió sola, lentamente, como si alguien se hubiera acomodado en ella. Y lo peor era el olor. A veces sin que hubiera comida en el comal, ese olor regresaba. Ese olor dulce, pesado, y a la vez algo podrido. Era el mismo olor de la bodega. Quise irme, de verdad, pero no podía. Cada vez intentaba faltar, pero me daba hambre. No hambre normal. Era como una necesidad. Ese vacío en el estómago que solo se quitaba comiendo ahí. Y don Eusebio ya no era el mismo. Casi no hablaba, solo observaba. Luego vino la pandemia, y el lugar cerró de un día para otro, sin aviso, sin explicación. Nos dijeron que don Eusebio había enfermado, pero no podíamos visitarlo. Y así fue como días después me dijeron que don Eusebio había fallecido. Nadie reclamó el local, nadie volvió a abrir. Después de un tiempo pusieron ese local en renta, pero duró un tiempo cerrado. Después abrió otro negocio, pero ya no era de comida, aunque no duró mucho. Y así vi pasar como 4 o 5 negocios, pero ninguno prosperó. No sé a qué se deba. A lo mejor se va a escuchar mal, pero a veces pienso que fue lo mejor. No se le debe de hacer esto a la gente. Y gracias a eso, ya no venden tacos en ese lugar. Les agradezco por escuchar mi experiencia, comunidad. Que pasen bonita noche.